6:36 tal como hemos repasado en la prensa nacional e incluso internacional, el encuentro que tuvo lugar en el marco de la tercera cumbre de la Unión Europea, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, forma parte de una iniciativa destinada a promover el diálogo entre las fuerzas políticas venezolanas que apunten a la búsqueda de estrategias. Y la vicepresidenta Delcy Rodríguez y Gerardo Blay, representante de la Plataforma Unitaria, sostuvieron la reunión que ya todos hemos sabido a través del testimonio audiovisual, del testimonio gráfico, de fotografías y de videos como el que estamos compartiendo en este momento, donde incluso está el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, allí sentado en una misma mesa. Fíjense lo que es la política, que tiene como uno de sus objetivos, dialogar, superar escollos, y en este caso los escollos son muy grandes y tienen mucho tiempo. Ahí está Josep Borrell y enfrente Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, hermana de Jorge Rodríguez, quien apenas horas antes o días antes tuvo un pronunciamiento de mucha fuerza desde el Parlamento hacia la Unión Europea, incluyendo personalmente a Borrell. Vamos a conversar vía Zoom desde Caracas, capital de Venezuela, con Jesús Rafael González, politólogo con posgrado en gobernabilidad y gerencia política. Ha participado en la estrategia y dirección de campañas electorales y como asesor en la formulación y dirección de políticas públicas para organismos públicos, privados y multilaterales. Nos encanta el análisis y dentro de ese gusto disfrutamos mucho conversar con Jesús Rafael. Bienvenido, amigo, buenos días. Mi estimado, gracias por tu invitación y saludos a toda la audiencia. Bueno, pudiera decir a alguien, esto se pone interesante, por ponerle un calificativo, y uno entiende que muchas cosas van en paralelo, los diálogos que se puedan estar dando, porque por algo está Blay allá, sentado en una misma mesa con Delcy Rodríguez. Los diálogos posibles, como se está planteando desde las conclusiones de esta cumbre, el proceso electoral en Venezuela que no está nada sencillo. ¿Cómo estás viendo tú este momento particular de la política venezolana? A ver, fíjate, yo diría más que los diálogos posibles es los diálogos imposibles que tenemos que lograr. O sea, ha sido, ya este es el tercer año de un proceso de negociación que arrancó en México y la verdad es que los resultados han sido muy pocos. Es muy triste que en noviembre del año pasado tuvimos el primer acuerdo social firmado, un acuerdo social que tenía un fondo de cerca de 3.000 millones de dólares que deberían hoy estar destinados a soluciones eléctricas, a soluciones de educación, a soluciones en salud, y lamentándolo mucho, por distintas razones, ese fondo hoy no está al servicio de los venezolanos. Y lo digo porque yo he repetido en tu programa algo que no me cansaré de repetir. Cuando nosotros hablamos de que en Venezuela existe una emergencia humanitaria, que existen problemas de salud, que existen problemas de educación, esos temas son hoy, no mañana. Y Venezuela tiene unos recursos afuera que tienen que ser utilizados para la solución de esos problemas urgentes que el país tiene. Ahora Es- fíjate, y aprovecho que tomaste un sí. respiro. Tú estás llevando las cosas a un nivel de objetividad. Tú estás llevando las cosas a un nivel de precisión al interés de los venezolanos. El gobierno ha dicho, mira, con esta gente no se puede negociar. Uno hace unos preacuerdos o unos subacuerdos dentro de la mesa de diálogo y no se cumplen. Entonces, ¿quién dice esta boca es mía, soy responsable? ¿Quién dice cuándo se va a cumplir algo tan importante como eso que tú has citado? El acuerdo social para fondos destinados a necesidades concretas que hay en Venezuela, recursos, oye, que pertenecen a los venezolanos. Y que las dos partes se comprometieron a buscarle solución a esos recursos. Lo digo porque en una negociación donde dos personas acuerdan, firman ese memorándum y además esa segunda firma que hacen sobre el acuerdo social, lo que los obliga a buscar las formas para destrabar los mecanismos para que esos recursos entren al país. Fíjate, hemos tenido una comunidad internacional muy movida,
movía Petro desde su primer día a la llegada a la presidencia de Colombia. Ajá. Lula, a los pocos días, ya estaba aquí un embajador, Celso Amorín, que estuvo acompañándolos ayer en Bruselas. Hemos tenido también la visita de otros países. Es la segunda reunión en menos de un año con Macron y otros presidentes latinoamericanos. O sea, el mundo está interesado en buscarle solución al problema de Venezuela. Esto es un tema que nosotros tenemos que ver con mucho detalle. Estamos hablando de que Venezuela hoy para la región ha tenido un impacto muy negativo porque hemos tenido cerca de 7.300.000 migrantes. Y lo digo negativo porque el impacto en políticas públicas, cuando en un país entran cerca de 1.300.000 o 400.000 como entraron en Colombia, es un impacto negativo en términos de educación, en términos de calidad de salud, etcétera. O sea, para esos países también nosotros somos importante porque buscar una solución en Venezuela disminuye el impacto negativo que hemos tenido en la región. Pero yo pongo en el centro al corazón del venezolano, porque en el próximo año nosotros tenemos una elección en el año 2024 y hemos visto cómo en los últimos días, con mucha preocupación, hemos visto cómo se ha repolarizado el país en una nueva espiral de discursos destemplados de lado y lado, que poco espacio abren a la negociación y al acuerdo de las condiciones electorales que debe tener el proceso electoral. Estamos en este momento en el medio de una nueva designación del Consejo Nacional Electoral. Estamos en este momento esperando, como lo dicen los países, un cronograma y algunas condiciones para que ese proceso electoral sea reconocido por la comunidad internacional. Y el tiempo no espera. Esto es urgente, porque para que el país entienda, comprenda, vea que efectivamente hay avances en esas condiciones, eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Ya sabemos las dificultades a las que nos enfrentamos con esta nueva designación del CNE. Entendemos que la autonomía del organismo debe estar garantizada y que esas declaraciones que hicieron desde el Parlamento pueden ser unas declaraciones políticas y no de gobierno, como también hicieron en el Parlamento Europeo, que yo creo que la reacción de Jorge Rodríguez viene a una declaración del Parlamento Europeo que también fue bastante destemplada. Entonces, bueno, yo lo que pido es que intentemos desde distintos espacios intentar generar una voz de conciencia sobre el sistema político venezolano en donde nosotros tenemos que buscar las soluciones a nuestros problemas para que pongan sindéresis, para que se tranquilicen un poco y dejen de pensar en intereses particulares y vuelvan a pensar en el interés de las grandes mayorías del país que hoy están sufriendo. ¿Sabes lo interesante de tu análisis? Amigo, estamos escuchando a Jesús Rafael González, politólogo. Primero, que estás hablando con una precisión que procura racionalidad en el análisis. Y segundo, que estás llamando al pan pan y al vino vino, sin parcialización. Y tú has dicho algo interesante, porque tú estás desmontando, tú estás limpiando en el análisis, o tú estás limpiando, tú estás quitándole al análisis esas basuritas inútiles, esos elementos distractivos que no son la esencia de lo que nos interesa a los venezolanos. Eso que tú has tocado, oye, de verdad que es decepcionante, es frustrante. Que si somos incapaces, voy a decir somos en plural de la nacionalidad venezolana, de respetar y llevar adelante un acuerdo sagrado como ese, que son unos fondos destinados a resolver problemas sociales urgentes, ¿cómo podemos pensar o cómo podemos creer en el éxito de esa mesa de diálogo? Ahora, tú dices que le corresponde a ambas partes promover que se cumpla ese acuerdo, pero el gobierno vive diciendo, señores, ustedes no cumplen, ustedes son unos mentirosos. ¿Es que el gobierno acaso tiene responsabilidad de alguna manera en que ese dinero no llegue aquí? Bueno, todos tienen responsabilidad. ¿Por qué? Pero ¿por qué el gobierno, qué tendría que hacer el gobierno que no ha hecho, por ejemplo? A ver, fíjate, para que parte del dinero que está afuera se desbloquee, las dos partes se tienen que poner de acuerdo. Vamos a poner un ejemplo. Hay una parte importante de las reservas del país que están en el Banco de Inglaterra, cerca de 2.500 millones de dólares,
ese está en un juicio porque no se reconoce exactamente quién es el titular que representa esos dineros. Correcto. Ahora, si las dos partes en conflicto se pusieran de acuerdo y dicen, mira, este dinero de todos los venezolanos, porque tenemos este problema de reconocimiento, lo vamos a utilizar a través de este fondo, ese problema estaría resuelto. Algo similar Pero eso no fue, esa pasar no fue con... precisamente la base del acuerdo. Bueno, pero Ese acuerdo precisamente ya por se eso que te dio. digo, cuando efectivamente las partes se obligan a buscar soluciones, ambos son corresponsables de que eso no haya pasado a estas alturas. O sea, tú no te puedes evadir la responsabilidad. Y lo que yo quiero decir, y lo digo es porque hemos perdido mucho tiempo como país. Son más de 6 meses, ya casi 7 meses desde la firma del acuerdo. Y la verdad es que prácticamente es muy frustrante ver cómo cada día que pasa los problemas en Venezuela se incrementan. Ya vemos en tu programa, hemos visto colas de gasolina, problemas en el acceso para agricultores, hemos tenido una serie de complicaciones en los últimos días, en los últimos meses, que hoy pudieran estar de alguna manera mucho mejor si las partes hubieran entendido la urgencia que el país tiene. Una urgencia que, por cierto, un proceso electoral como el que nosotros vamos a tener necesita de reconocimiento, un reconocimiento internacional para terminar de una vez por todas de cerrar los problemas que tenemos con el acceso a nuestros recursos o con los bloqueos que tenemos de posibilidades de vuelo, etcétera. Un reconocimiento nacional, porque hoy parte de lo que nos ha pasado en nuestro sistema político es que una parte de los venezolanos no reconocen a otra parte de los venezolanos y los procesos electorales de alguna manera deberían ayudar en esta dirección, pero además de eso, el país necesita mucho más. Estamos en una crisis muy profunda, una crisis sin precedentes en la región, que además de eso tuvimos algunas pequeñas mejoras durante los últimos 2 años, pero que la cosa como todo el mundo lo sabe, después de una crisis tan importante, no todo va a ser una línea en crecimiento Bueno, fácil y recta sí, para mejorar el país. sí. Estamos en una situación donde la posibilidad de volver a procesos de hiperinflación, de volver a procesos de retroceso son reales y eso obliga a los políticos, a los líderes, a la sociedad civil a buscar mecanismos de entendimiento porque si no, no será posible salir de esto. Bueno, Jesús Rafael, siempre interesante, siempre útil tu análisis, siempre en la suma de elementos para que la gente intente entender lo que cree saber, como digo yo. Mira, un fuerte abrazo. ¿Cuánto trabajo tenemos en Venezuela por delante en razón de esa agenda, esos puntos básicos que tú has descrito? El tema del reconocimiento, incluso de que contemos con unas elecciones que sean reconocidas, que independientemente del resultado satisfagan a las partes y den una señal al mundo de legitimidad. Bueno, un abrazo, Jesús Rafael, hasta pronto. Hasta pronto. Jesús Rafael González, politólogo. Volveremos.